La asociación de vecinos intentó robar mi granja. ¿Se olvidaron de quién controla su agua? Cuando descubrí que la asociación había vendido en secreto 1,700 acres de las tierras de mi familia, supe que tendría que luchar. Pero en lugar de simplemente acudir a los tribunales, decidí recordarles algo crucial. Yo controlaba su suministro de agua. El primer movimiento de la asociación ocurrió una mañana que parecía perfecta para sembrar. El cielo estaba despejado y soplaba una brisa ligera. Ya estaba en mi tractor antes del amanecer, tal como me enseñó mi abuelo. De pronto mi teléfono no paraba de vibrar. No, cuando finalmente revisé mis mensajes, casi me atraganté con mi desayuno. 10 llamadas perdidas de vecinos, 3 mensajes de voz de mi primo y un correo electrónico oficial de la asociación notificando una infracción. Abrí rápidamente el correo. Según ellos, el ruido de mi tractor violaba la tranquilidad de la comunidad y mis gallineros generaban olores ofensivos que afectaban negativamente el valor de sus propiedades. Tenía exactamente 48 horas para cerrar todas mis operaciones agrícolas o comenzarían a imponerme multas diarias de $200. Me reí en voz alta. No tenían autoridad real sobre mis tierras, pero mi diversión duró poco, ya que al día siguiente la presidenta de la asociación apareció en persona frente a mi casa. Escuché cómo una puerta de auto se cerraba de golpe. Una mujer vestida con un traje blanco impecable cruzó mi patio con una carpeta en mano, seguida por 2 miembros de la junta de la asociación. Señorita Walker, soy Deborah Williams, presidenta de la asociación de Oak League Stats. Necesitamos hablar sobre sus infracciones. Me crucé de brazos con calma. No hay nada que discutir. Su asociación no tiene jurisdicción sobre mis tierras. Deborah sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. En realidad, según la Junta de Zonificación del Condado, su exención agrícola expiró el año pasado. Eso significa que ahora sus tierras están sujetas a nuestras regulaciones. Me quedé helada. Mis facturas de impuestos no habían cambiado. Algo no encajaba. Mi familia ha cultivado esta tierra por más de 100 años. Ustedes no pueden simplemente decidir ahora que son los que mandan aquí. Su sonrisa se volvió fría. Los tiempos cambian, señorita Walker. Ahora tenemos estándares. Me entregó una orden oficial para cesar mis actividades agrícolas y se marchó sin más explicaciones. Pero yo no iba a rendirme tan fácilmente. Llamé inmediatamente a mi primo Tom, miembro del consejo municipal local. Él me confirmó lo que temía. Llevan meses planeando esto. Deborah ha tenido reuniones secretas con desarrolladores. Incluso ha alterado actas oficiales después de aprobadas. Esa noche revisé con cuidado los registros del condado y entonces descubrí la verdad. Mi exención agrícola seguía válida durante 5 años más. Deborah había mentido. Ignoré las cartas y multas que seguían llegando, pero pronto comenzaron a quejarse ante la policía local diariamente, alegando molestias constantes. Escucha, Mike, me dijo el sheriff Davis, un viejo amigo. Sé que esto es absurdo, pero están presentando denuncias cada día. Incluso iniciaron una petición para declarar tu granja como una molestia pública. Lo miré incrédula. Dave, mi familia ha alimentado a este condado durante generaciones. ¿Qué demonios está pasando realmente? Él dudó un instante antes de responder. No debería decirte esto, pero están planeando un gran proyecto inmobiliario y tus tierras están en medio de todo. Fue entonces cuando los vi, hombres de traje caminando tranquilamente por mis campos, tomando fotos y realizando mediciones. Salté inmediatamente a mi camioneta y fui hacia ellos, frenando bruscamente. ¿Les puedo ayudar?, grité. Están invadiendo propiedad privada. Un hombre alto con traje elegante se giró, mostrándose calmado. Soy James Miller, de Best View Development Corporation. Estamos haciendo estudios de planificación. Fruncí el ceño. ¿Planificación de qué? Esta es mi granja. Miller levantó las cejas con sorpresa. Según nuestros documentos, compramos 1,700 acres hace 3 semanas a la asociación Oak League Stats. La construcción comienza el próximo mes. Mi corazón dejó de latir por un instante. Eso es imposible. Jamás vendí mi tierra. Pero Miller sacó documentos oficiales, mapas certificados por el condado, y allí estaba una firma idéntica a la mía, solo que yo jamás había firmado nada parecido. Corrí desesperadamente a casa, abrí la caja fuerte y revisé los títulos de propiedad. Todo parecía correcto, pero sabía que algo estaba mal. Llamé al registro del condado inmediatamente. Señor, dijo la secretaria al otro lado de la línea, hay un registro de transferencia de hace 6 semanas. 1,700 acres fueron transferidos al Oak League Stats Community Trust. Según nuestros documentos, ahora solo le quedan 300 acres. Mis manos comenzaron a temblar. Eso no puede ser. Nunca firmé esa transferencia. Señor, los documentos tienen su firma, respondió. ¿Quiere que le enviemos copias por correo electrónico? Cuando abrí el correo electrónico y vi mi firma claramente falsificada, sentí un escalofrío de furia recorrer mi cuerpo. Entonces, mirando hacia afuera, vi a Deborah sentada en su vehículo de lujo, estacionada frente a mi propiedad. Me observaba fijamente y al darse cuenta de que la miraba, saludó con cinismo, con una sonrisa triunfante. Tenía menos de un mes antes de que llegaran las excavadoras, pero entonces recordé un detalle esencial. Yo controlaba su agua. Mi abuelo, en 1943, había firmado un acuerdo especial permitiendo que el condado construyera un embalse en nuestras tierras. El
trato era simple. Nosotros mantendríamos para siempre el control total del agua. Nadie podría usarla sin nuestra autorización expresa. Ese pequeño pero crucial detalle había sido olvidado por Débora, por la asociación y especialmente por los desarrolladores inmobiliarios. Sonreí lentamente porque sabía que todavía tenía la mejor carta por jugar. Habían subestimado al hombre equivocado. Intenté defenderme. Llevé el caso a los tribunales, presentando todas las pruebas necesarias para demostrar la falsificación de mi firma. Pero rápidamente quedó claro que la justicia no jugaría a mi favor. Mi abogado fue honesto desde el inicio. Mike, enfrentamos una batalla contra corporaciones multimillonarias y políticos corruptos. Aunque tengas razón, el proceso puede durar años. Mientras tanto, el desarrollo avanzaba sin pausa. Las máquinas llegaron, arrancaron cercas, demolieron establos y nivelaron los campos donde mi familia había trabajado durante generaciones. El lugar donde aprendí a manejar un tractor con mi abuelo desapareció en cuestión de semanas, reemplazado por grúas, camiones de cemento y estructuras de acero. Observé todo desde lejos, sin interferir. No protesté ni grité, simplemente esperé, pacientemente. Sabía que estaban cometiendo un error fatal. Construyeron condominios lujosos, centros comerciales modernos, oficinas de alto nivel y parques privados, transformando la antigua tierra fértil de mi familia en un símbolo de riqueza urbana. Inversores pusieron millones. Políticos celebraron públicamente la llegada de una nueva era de prosperidad. Las constructoras aceleraban las obras. El mercado inmobiliario estaba en auge y los compradores entusiasmados adquirían las primeras propiedades sobre planos. Pero nadie había revisado un pequeño detalle. Todo aquel imperio dependía completamente del agua proveniente del embalse situado en lo que fue mi granja, y ese embalse todavía era propiedad de mi familia. La jugada era simple, pero devastadora. Justo antes de que se concretaran las primeras ventas, envié un comunicado oficial a la prensa. Los titulares al día siguiente fueron explosivos. Megaproyecto inmobiliario enfrenta crisis. Suministro de agua en peligro. Nuevo barrio construido sobre fuente privada de agua sin autorización. Inversionistas en alerta. Riesgo de una ciudad fantasma. En las oficinas de los desarrolladores estalló el caos. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los compradores cancelaron reservas en masa. Los inversores entraron en pánico. Y entonces recibí la llamada que esperaba. Querían negociar, y esta vez estarían todos presentes, ejecutivos, abogados, inversores e incluso Débora. Cuando entré a la reunión, todas las miradas cargadas de tensión cayeron sobre mí. Un ejecutivo intentó romper el silencio, tratando de disimular su nerviosismo. ¿Cuánto quiere por liberar el agua? Negué suavemente con la cabeza, disfrutando cada instante. No quiero dinero. Hubo murmullos incómodos. Otro hombre, intentando mantener la calma, preguntó, ¿entonces qué quiere? Sonreí lentamente, mirando directamente a Débora, disfrutando su incomodidad antes de responder. Quiero todo de vuelta. Débora explotó de inmediato. Eso es absurdo. Esas tierras fueron adquiridas legalmente. Jamás las recuperarás. Me incliné tranquilamente hacia ella. ¿Legalmente? ¿Realmente quieres usar esa palabra después de falsificar mi firma? La sala quedó sumida en un silencio tenso, pesado y sofocante. Mi abogado aprovechó el momento, acercándose para susurrarme al oído. Mike, ¿puedo hablar contigo en privado? Lo seguí al pasillo, irritado por la interrupción. Estás cometiendo un error, dijo con firmeza. Aunque demostremos la falsificación, ellos alargarán el juicio por años. Fruncí el ceño, molesto. Entonces, ¿qué propones? Él sonrió ligeramente. Tienes algo que nunca antes tuviste: visibilidad y poder real. En lugar de intentar recuperar las tierras, úsalas a tu favor. Exige un alquiler vitalicio. Las tierras seguirán siendo legalmente tuyas, y ellos tendrán que pagarte eternamente por ocuparlas. Te convertirás en millonario sin mover un dedo. Lo miré incrédulo, pero lentamente comprendí el alcance de sus palabras. Era una venganza aún más dulce que recuperar mi tierra. Me pagarían por siempre por el privilegio de quedarse sobre lo que habían robado. Regresé a la sala con tranquilidad y expuse claramente mis términos. Aquí está mi oferta final. La tierra vuelve oficialmente a mi nombre, y ustedes firman un contrato de arrendamiento vitalicio. Además, pagarán mensualmente por cada gota de agua que utilicen. La sala quedó en silencio. Algunos inversores protestaron, pero ya no tenían opciones. Finalmente, uno de los abogados suspiró resignado. Necesitamos tiempo para discutirlo. Tienen 24 horas, respondí poniéndome de pie. Después de eso, iremos a juicio. Al salir de allí, sentí una satisfacción profunda. Sabía que aceptarían, aunque Débora seguía peligrosamente callada. Ella no era alguien que cediera fácilmente y aún esperaba alguna jugada de último momento. Pero esta vez, yo tenía todas las cartas en mis manos. Las siguientes 24 horas fueron intensas. Los medios seguían presionando, destacando cómo los inversionistas y desarrolladores habían cometido un grave error al construir sin asegurar primero los derechos sobre el agua. La presión era insoportable, y yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que aceptaran mis términos.
Finalmente llegó la llamada definitiva. Uno de sus abogados habló con voz derrotada. Aceptamos su propuesta. Firmaremos los contratos mañana. Al día siguiente, llegué puntual a una de las oficinas más elegantes del nuevo complejo urbano. La sala estaba llena, ejecutivos nerviosos, abogados tensos, inversionistas molestos, y en una esquina, Deborah Williams, visiblemente derrotada, aunque aún intentando mantener algo de dignidad. Revisé cada documento con calma, asegurándome de que estuviera todo correcto. El acuerdo especificaba claramente que yo era el dueño legítimo de todas las tierras y que recibiría pagos mensuales por concepto de alquiler vitalicio y suministro de agua. Justo antes de firmar, añadí con calma: solo falta una cosa, deberán pagar adicionalmente por cada litro de agua que utilicen del embalse. Un murmullo de frustración recorrió la sala. «Esto es extorsión», exclamó Deborah, finalmente incapaz de contener su furia. Sonreí serenamente. «No, esto es cobrar justamente lo que me pertenece, algo que ustedes olvidaron cuando falsificaron mi firma». Un abogado intentó mediar. «Ya estamos pagando el arrendamiento vitalicio. ¿No es suficiente?». Negué lentamente con la cabeza. «Si prefieren, pueden demolerlo todo y marcharse, pero si quieren quedarse deberán aceptar mis términos. La elección es suya». Un silencio pesado invadió la sala. Sabían que no tenían alternativa. Finalmente, el ejecutivo principal respiró hondo y asintió. «Aceptamos. El contrato se firmó ante notario. Mis tierras fueron oficialmente restituidas y el arrendamiento vitalicio quedó sellado. Desde ese momento, cada edificio, cada vivienda, cada comercio construido sobre mi tierra generaba ingresos directos a mi cuenta bancaria. Además, cada gota de agua utilizada representaba aún más dinero a mi favor. En pocas semanas, mis ingresos alcanzaron cifras inimaginables. Las mismas personas que intentaron destruirme ahora tenían que pagarme para sobrevivir. Sin embargo, aún faltaba una última jugada. Con la falsificación probada y el contrato firmado, decidí llevar públicamente el caso ante los tribunales, no porque quisiera recuperar físicamente mis tierras, ya no necesitaba eso, sino para destruir definitivamente a quienes conspiraron en mi contra. Y las pruebas eran sólidas, el juicio fue breve, y la falsificación de mi firma quedó oficialmente demostrada. La reputación de la asociación, especialmente la de Deborah, quedó destruida para siempre. Deborah perdió todo: su prestigio, sus contactos, su poder. Fue expulsada de la junta y enfrentó múltiples demandas judiciales. Intentó levantarse nuevamente, pero nadie volvió a confiar en ella. ¿Y yo? La decisión judicial me permitió renegociar aún mejores condiciones en los contratos. Aumenté las tarifas de alquiler y consolidé mi posición. Pasé de ser un simple agricultor, víctima de una estafa, a convertirme en uno de los inversionistas más poderosos de la región. La justicia finalmente estaba de mi lado, y mi familia tendría asegurado un futuro próspero durante generaciones. Había ganado la guerra, y esta vez, la victoria era absoluta. Con el tiempo, mi influencia se volvió absoluta. Cada mes, millones fluían directamente a mis cuentas sin que yo moviera un dedo. Mis tierras, que intentaron arrebatarme por la fuerza, se habían convertido en la base sólida de un imperio financiero creciente. Comencé a diversificar mis inversiones, adquiriendo terrenos en otras regiones, desarrollando proyectos agrícolas innovadores y financiando nuevas infraestructuras urbanas. Curiosamente, aquellos mismos inversores que anteriormente habían conspirado para destruirme, ahora solicitaban reuniones conmigo para pedir financiación para sus nuevos proyectos. La ironía era deliciosa. ¿Y qué pasó con Deborah? Después del escándalo de la falsificación, su nombre quedó permanentemente manchado. Descubrieron que no solo había falsificado mi firma, sino que también había manipulado actas oficiales para beneficiar secretamente a sus aliados. Las demandas legales destruyeron su reputación, expulsándola por completo del mundo inmobiliario. Intentó mantenerse en la industria, asistiendo a eventos y buscando contactos, pero nadie quería asociarse con ella. Los inversores evitaban mencionar su nombre, sabiendo que hacerlo representaba arriesgar su propia credibilidad. Poco a poco desapareció del mapa, mudándose finalmente a una pequeña ciudad donde nadie conocía su historia, intentando comenzar desde cero lejos de su pasado. Pero incluso así, yo sabía que Deborah no se daría por vencida tan fácilmente. Efectivamente, años después escuché rumores de que intentaba reunir un nuevo grupo de inversores para desafiar mis contratos, buscando vacíos legales que le permitieran liberarse de los pagos permanentes. Esta vez, sin embargo, yo estaba preparado. Había blindado cada contrato, cada cláusula, cada detalle. Cualquier intento de desafiar mi control estaba destinado al fracaso desde el principio. Durante años se libró una guerra silenciosa,
pero el resultado nunca estuvo en duda. Ellos dependían absolutamente de mí, sus edificios, sus negocios, todo aquello que construyeron sobre la tierra que intentaron robar, seguía generando ingresos millonarios a mi favor. Algunos inversores aceptaron su destino con resignación, pagando religiosamente cada mes. Otros intentaron huir, vender sus propiedades, pero nadie quería terrenos con contratos perpetuos de arrendamiento. Algunos quebraron, incapaces de mantener sus negocios con los altos costos operativos, y yo simplemente observaba cómo se hundían lentamente bajo el peso de su propia ambición. Finalmente, Débora desapareció por completo. Su derrota fue total, mientras que mi victoria era más que evidente. Pasé de ser un granjero al borde del despojo, a convertirme en uno de los inversores más respetados y poderosos del país. Mis hijos y nietos no tendrían que luchar como yo lo hice, pero crecerían entendiendo exactamente de dónde provenía todo lo que ahora poseíamos. No fue suerte ni herencia fácil, sino el fruto de una batalla que luché sin rendirme jamás. Al final, ni siquiera tuve que destruir a mis enemigos. Ellos mismos se encargaron de hacerlo, atrapados por la codicia y las mentiras que los llevaron al fracaso. Esta fue mi verdadera venganza, una que ahora disfrutaba cada día de mi vida. Hoy en día, mi familia posee un imperio construido sobre las mismas tierras que intentaron arrebatarnos. Aquel desarrollo urbano, que quisieron transformar en un símbolo de su ambición, terminó siendo el cimiento de nuestra fortuna. Pero más importante que la riqueza, es el legado que dejamos a nuestros hijos y nietos. La enseñanza clara de que nunca deben permitir que alguien les robe lo que es suyo por derecho. Débora nunca volvió a recuperarse. Lo último que supe de ella fue que vivía alejada del escándalo, resignada a una vida sencilla, completamente opuesta al poder y lujo que alguna vez soñó tener. En cuanto a mí, miro con orgullo el camino recorrido. No necesité destruir personalmente a quienes intentaron aplastarme. Su propia codicia terminó haciéndolo por mí. Se hundieron lentamente, atrapados en sus propias mentiras, perdiendo todo por no respetar aquello que nunca les perteneció. Ahora disfruto cada mañana sabiendo que el agua que fluye por las tuberías de ese lujoso barrio, los edificios que se elevan sobre el horizonte y los negocios que prosperan allí, me pagan por existir. Ellos intentaron tomarlo todo, pero al final fui yo quien ganó. Esta es mi venganza, dulce, silenciosa y perpetua, y la disfruto cada día de mi vida.